pasado. Hoy voy a hablar de esa misma mujer, pero en un episodio que es en el mismo lugar, pero lo vamos a enfocar en un aspecto diferente. Bien, dice Lucas capítulo 7, verso 41 y 42. El martes pasado dije Lucas 7:38. Hoy voy a decir Lucas 41, 42 del capítulo 7. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Esta palabra las está diciendo Jesús. Y se las está diciendo a Simón el fariseo, al dueño de casa donde Jesús está. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, dice el texto, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, pregunta Jesús a Simón el fariseo, ¿cuál de los dos lo amará más? Esa es la pregunta que le hace Jesús a Simón el fariseo. Bien, hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, en este capítulo de Lucas, en el capítulo 7, se narran varias cosas, varias situaciones. Aquí hay varios episodios. El primero se narra la sanidad del siervo de un oficial romano. Ese que le dice, no necesitas entrar a mi casa, di la palabra y mi siervo será sano, porque yo soy un hombre también que tengo autoridad y doy la orden y se cumple lo que yo digo. Di la palabra y no necesitas entrar porque no soy digno de que entres a mi casa. Eso comenzando el capítulo número 7. Luego, en el capítulo 7 también se produce un milagro. El Señor Jesús trae a la vida al hijo de la viuda que viven ahí en Naín. Iban a sepultar a este muchacho. Y el Señor Jesús vio esa escena y se acercó al féretro y el muchacho volvió a la vida. Eso también pasa en el capítulo 7 de Lucas. Pero hay algo más. Los discípulos de Juan el Bautista van donde Jesús para preguntarle si era él el Mesías. Esas cosas pasan en el capítulo 7 y pasa esto que estamos hablando ahora. ¿Se acuerdan? Como les dije, el martes pasado hablamos de Lucas 7:38. Hoy vamos a continuar con ese episodio. Esto está ocurriendo en la casa de Simón el fariseo. Pero vamos a hablar de algo que viene de la misma conversación entre Jesús y Simón el fariseo. Como dije el martes pasado, esta escena ocurre en la casa de este Simón el fariseo. Les dije también el martes pasado que era costumbre que cuando se invitaba a un rabino, viniera toda clase de gente. ¿Y por qué? Porque venían a escuchar la sabiduría que salía de los labios del rabino. Por eso se explica la presencia de la mujer ahí. Porque cuando un rabino era invitado a una casa, cualquier persona podía entrar para escuchar al rabino. Pero cuando entraba un invitado en una casa así, era comúnmente que hicieran tres cosas. Debían hacer con el invitado, con el rabino. Primero, el anfitrión, les dije el martes pasado, le daba un beso en la cara, el beso de la paz. Era la bienvenida para darle a entender que él podía entrar en paz. Esa era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido como era Jesús. Lo otro que había que hacer cuando entraba un rabino, ustedes saben, los caminos en aquella época eran de pura tierra, eran polvorientos y el calzado no era más que suelas sujetas al pie con unas correas. Y por eso se le echaba agua en los pies al huésped para limpiarlos y refrescarlos. Y había algo más. Se quemaba un poquito de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosal al invitado en la cabeza.
Esas 3 cosas se hacían con los invitados. Hermanos, eran cosas que exigían los buenos modales. Pero con Jesús, Simón el fariseo no hizo ninguna de esas 3 cosas. Y Jesús se los va a decir a él, se lo va a enrostrar cuando él critica por qué la mujer entró. Bien, hablemos ahora de la actitud de la mujer ante Jesús. ¿Qué lección podemos aprender de ella? Esta mujer pecadora. ¿Y por qué sabemos que es pecadora? Porque ellos mismos hacen el comentario y dicen, si este profeta supiera quién es esta pecadora, no permitiría siquiera que se le acercara. Por eso sabemos que era una mujer que tenía reputación de pecadora. Pero el Señor Jesús había hecho algo en ella, por lo cual ella estaba tremendamente agradecida. El Señor Jesús la había salvado de sus pecados. ¿Y sabe lo que tenemos que aprender de ella? Que todos debemos ser salvos de la misma manera que la mujer fue salva. Porque así como ella, todos nosotros somos deudores. Y debemos confesar de corazón que ese es nuestro caso, que somos pecadores así como ella también. De tal manera que tenemos que aprender que nuestra salvación, nuestra conversión debe ser igual a la salvación y a la conversión de esta mujer. Porque el Señor amante la perdonó. Esa es la actitud que justifica del por qué ella se comporta de esta manera, porque el Señor la perdonó, y así como la perdonó a ella, nos ha perdonado a nosotros también. Así como ella tenía necesidad de ser perdonada, nosotros también tenemos gran necesidad de su perdón. Y no solo el perdón que un día nos dio para que fuéramos salvos, sino el perdón que recibimos de Él todos los días. Porque el Señor nos perdona todos los días a nosotros. Porque seguimos siendo pecadores todos los días. El Señor perdona sin considerar nuestra condición, ni espera compensación de nosotros. El Señor no espera que le paguemos. Estamos en octubre todavía, estamos hablando de las 5 solas. Solo gracia, solo fe. No necesitamos pagarle a Dios nada por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Aun cuando no merecemos su perdón, el Señor nos lo da. Así lo hizo con esa mujer y así lo ha hecho con nosotros. Y ella se postró de bruces a los pies del Maestro y con sus lágrimas lavó sus pies. Algo que no hizo Simón el fariseo. Y los secó con sus cabellos. Algo que no hizo Simón el fariseo. Pero ella lo hizo por lo que el Señor Jesús había hecho por ella. Y si el Señor hizo lo mismo por ti y por mí, ¿no les parece que también nosotros deberíamos actuar de la misma manera? Pero ¿saben por qué no actuamos igual muchas veces? El mismo Jesús nos va a dar la respuesta. Cuando Él le hace la pregunta a Simón, ¿quién crees tú que le amará más? No podríamos decir nosotros, todos amamos al Señor Jesús de la misma manera. Todos amamos al Señor por igual. No es así. Quiero decir esto a la luz de la pregunta que Jesús le hace a Simón el fariseo. Hay personas que aman más al Señor Jesús que otras. ¿Y sabe quién dio la respuesta a la pregunta? El mismo Simón, el fariseo. La respuesta fue: al que le perdonó más, ese lo amará más. Sabes, hermanos, que el amor que tú tengas por el Señor está en directa relación con la conciencia que tengas tú de tus pecados y de lo que tú creas que el Señor te perdonó.
Porque a uno le perdonó, hermanos queridos, una gran deuda y al otro le perdonó una deuda más pequeña. Y dice Simón el fariseo que el que más le amará es aquel a quien más se le perdonó. Entonces, ¿cuántos pecados te ha perdonado el Señor a ti? ¿Y cuántos pecados me ha perdonado a mí? Porque dependiendo de eso es el amor que le tendremos. Nosotros solo debemos aceptar su gracia, libre e inmerecida del perdón que el Señor nos ha dado. Saben, hermanos queridos, que las personas más entregadas al Señor, las que están dispuestas a hacer más grandes sacrificios por Él, fue las personas que han sido más malas en esta tierra. Los que han sido verdaderos criminales son los que más aman al Señor. Gente que estaba consumida en una adicción, en el alcohol, en la droga, en la criminalidad o en la delincuencia. Personas cuyas vidas estaban completamente destruidas y el Señor los sacó de esa condición. Esas personas generalmente aman mucho más al Señor que otros a quienes se le ha perdonado solo pecados veniales, según ellos. Esta mujer seguramente era una ramera y el Señor la libertó. Era una mujer poseída por demonios, tal vez, y el Señor la libertó. ¿Cómo no habría de amar al Señor Jesús esta mujer para haber hecho este acto de lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos? Bien, primer punto, todos debemos ser salvos de la misma manera que la mujer. Porque no importa, hermanos queridos, cuántos pecados te perdonó el Señor a ti o a mí. Estábamos perdidos y condenados al infierno igual. Segundo punto, debemos tener un profundo sentimiento de que somos pecadores. Nosotros tenemos que estar convencidos de que somos pecadores. Si yo no tengo ese consentimiento, mi gratitud no será mucha. Pero si yo estoy convencido de que era un perdido, como dice el profeta Isaías, una llaga podrida. Si yo no estoy consciente que mis pecados eran rojos, como la grana, y han venido a ser como blanca lana, entonces yo no seré una persona completa y absolutamente agradecida. Debemos tener un profundo sentimiento de que somos pecadores. Fue la conciencia de su perdón de esta mujer lo que provocó el gran amor que ella siente por Jesús y un tremendo sentimiento de gratitud, porque sabía cuán perdida estaba. Cuando usted lee la historia de los grandes pecadores, de los hombres a quienes Dios rescató del mismo infierno, se va a dar cuenta que estas personas se entregan al Señor sin restricciones y son los más grandes evangelistas. Recuerda que cantamos el himno Sublime Gracia. John Newton, ustedes saben quién era él. Él era traficante de esclavos y él escribió Sublime Gracia porque era el hombre más pecador que se sentía por lo que él hacía vendiendo esclavos. Y él escribió este himno que refleja la tremenda obra que el Señor hizo en él. Esta mujer sabía cuánto perdón el Señor Jesús le había dado a ella. Por eso es que lo ama con tan grande amor. Pero saben, no fue su pecado, sino la conciencia de su pecado fue la base de su actitud. No es la cantidad de pecados, sino la conciencia de esos pecados lo que hizo que ella se derramara delante del Señor Jesús a sus pies. Nosotros, cuanto más aborrezcamos el pecado, tanto más vamos a amar a nuestro Señor. Cuanto más consciente esté yo de lo pecador que soy,
Cuanto más esté consciente yo del perdón que el Señor me ha dado, más lo voy a amar. Si yo creo que Él me perdonó cositas chiquititas nomás, que no eran tan malas, seguramente mi amor va a ser un amor superfluo. Claro, mis hermanos, la Biblia nos exhorta a amar a nuestro Señor. Lucas, en el capítulo 10, pero el verso número 27 dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así tenemos que amarlo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el texto le está diciendo, tienes que amar al Señor. La palabra de Dios nos exhorta. Así como esta mujer lo amó, nosotros también tenemos que amarle. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Tenemos que amar al Señor. ¿Por qué lo vamos a amar? Porque Él hizo de nosotros sus hijos. Si nosotros no teníamos nada que ver con Él, pero Él nos adoptó y nos hizo sus hijos. Eso dice Primera de Juan capítulo número 3. El verso número 1 y el verso número 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo amamos porque Él hizo de nosotros sus hijos. Somos sus hijos. No éramos nada, porque la verdad sea dicha, el único hijo de Dios es Jesús. Nada más. Él es su hijo, nosotros no. Pero Él nos adoptó y somos hijos por adopción. Y por eso le podemos llamar a Él Padre. Entonces, ¿cómo no lo vamos a amar? Porque además derramó su sangre en la cruz por nosotros. El Señor Jesús derramó su bendita sangre por nosotros en la cruz. Eso dice Primera de Pedro capítulo 1. En el verso 18 y verso 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice el apóstol Pedro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso le tenemos que amar, porque Él derramó su sangre bendita por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que amarle porque su palabra dice que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amarle, mis queridos hermanos, porque Él hizo de nosotros sus hijos cuando nos adoptó, cuando derramó su sangre en la cruz y nos perdonó. Amémosle porque nos perdonó. Ezequiel capítulo 16, versos 62 y 63. Dice, yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor cuando yo te perdone por todo lo que has hecho. Tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo afirma el Señor omnipotente. Claro que no nos vamos a jactar, si por misericordia el Señor nos ha perdonado y nada más. ¿De qué podríamos jactarnos si su perdón vino por gracia sobre nuestras vidas? Hermanos, la mujer se humilló a los pies del Señor porque fue perdonada, muy perdonada en las palabras de Jesús. A ella se le perdonó mucho, por eso es que mucho ama.
te pregunto, y me pregunto yo, ¿cuánto amo al Señor? ¿Se acuerda cuando cantábamos, oh, cuánto amo a Cristo? Porque Él su sangre vertió por mí. Esa es una hermosa alabanza. ¿Cuánto amas tú a Cristo? ¿Cuánto le amo yo? Bien, dije en el punto 1, todos debemos ser salvos de la misma manera que la mujer. Dije en el punto 2, debemos tener un profundo sentimiento de que somos pecadores, igual que la mujer. Y un tercer punto y terminó. Esto nos va a conducir a una elevada conducta de amor y aprecio a nuestro Señor, lo mismo que la mujer. Cuando nosotros entendamos y aceptemos y asumamos conscientemente, queridos hermanos, de que somos pecadores, de que Él nos perdonó y por su gracia somos salvos, entonces nuestro amor y nuestro aprecio por nuestro Señor va a ser el mismo de esta mujer. Y así como ella lavó sus pies con sus lágrimas, así nosotros también podremos adorarle a sus pies. Vamos a desear estar cerca de Él. Vamos a desear estar siempre a sus pies cuando tengamos la misma conciencia que esta mujer tenía del perdón. Mostraremos delante de nuestro Señor una profunda humildad y nos vamos a deleitar aún en lavarle los pies. Aún eso será un honor para nosotros. Y eso lo vamos a demostrar con contrición, con nuestros ojos llenos de lágrimas. ¿Qué cantidad de llanto derramó esta mujer sobre los pies de Jesús, que alcanzaron las lágrimas hasta para lavarle los pies? Le vamos a rendir ardiente servicio a Él, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que el Señor pueda ser servido por nosotros, como esta mujer lo hizo. Hermanos, ¿qué cosas se pueden aprender y ella era una pecadora? Hermanos, sí tenemos mucho que aprender aún de los pecadores que han sido perdonados, que han sido restaurados, que han sido salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Créanme, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que incorporar en nuestras oraciones estas palabras: Señor, que nunca yo olvide, que nunca olvide cuánto me has perdonado. A lo mejor no he sido el criminal más grande de esta tierra, pero yo quebranté la ley, Señor, y por quebrantar la ley estaba condenado, estaba apartado, estaba destituido de tu gloria. Pero tú en tu amor y en tu misericordia me perdonaste. Me hiciste tu hijo, Señor. Lavaste mis pecados con tu sangre. Me amaste primero. Entonces, ¿cómo yo no habría de amarte a ti también, Señor? Y cómo no responderte con amor y gratitud por lo que has hecho por mí. Qué tremenda lección nos enseña esta mujer. Esta mujer que para los que estaban ahí en la casa de Simón el fariseo era una pecadora. El día martes pasado nos enseñó la lección de estar a los pies del Maestro. Hoy